The Judgment of Paris, o en español, El juicio de París, es una fábula de la mitología griega muy representada a través de la pintura y muy contada a través de los siglos, por la cual en la boda de Peleo, un héroe mitológico, ya sabemos que cuando se pone la palabra mitológico es una mentirijilla, pero en fin, es una historia, es un cuento. En la boda del héroe Peleo, la diosa Eris, que era la diosa de la discordia, no fue invitada. Entonces acude a la boda deseosa de venganza y pone encima de la mesa nupcial una manzana. Y dice, esta manzana será para la más bella de la boda. Entonces, en esa boda, en la que convivían héroes y dioses, pues había tres diosas: la diosa Hera, la diosa Atenea y la diosa Afrodita. Y las tres se sintieron que la manzana era para ella porque se consideraba cada una de las tres la más guapa. Comenzó allí una discusión y Zeus, el padre de todos los dioses, pues decidió que París, un príncipe de Troya, fuese el árbitro que decidiera a quién le correspondería la manzana. Las tres diosas intentan sobornar a París, pero una de ellas, Afrodita, la diosa del amor, le hace la propuesta que a París le interesa más. Te prometo que la mujer más hermosa del mundo se enamorará de ti. Él acepta la proposición, entrega la manzana a Afrodita, declarándola la mujer más bella en la boda, y así fue como Helena, la esposa del rey de Esparta, Menelao, pues se enamora del príncipe de Troya, París, quien se la lleva a Troya y comienza, por tanto, la famosa guerra de Troya. Pero hoy vamos a hablar de el Judgment of Paris, pero en español lo decimos de otra manera, el juicio de París, porque en el idioma español distinguimos por el acento entre el príncipe troyano París y la ciudad capital del estado francés, París. Pero en inglés, lo digo en inglés, porque lo que vamos a analizar hoy es un famoso e interesantísimo juicio o prueba de cata de vinos que se celebró en París en 1976. Y un periodista del Time norteamericano pues decidió llamar a esa cata, que fue muy renombrada, muy famosa y muy interesante, The Judgment of Paris, parodiando o imitando la frase del conocido juicio mitológico. Pero hoy no hablamos de guerra, ni de mitología, ni de personajes griegos. Hoy hablamos del juicio de vinos relativo a cata de vinos, interesantísimo, que abrió una nueva luz al mundo de los vinos. Bienvenidos a Vino Clarito. Vino Clarito, el vino explicado para que todos lo entiendan. Nuestra historia comienza en París. En la ciudad francesa, Steven Spurrier,
que ya lo conocimos en el vídeo anterior porque hizo la Grenache Association, la Asociación de la Garnacha, y el International Grenache Day, y el Día Internacional de la Garnacha. Pues este hombre, Steven Spurrier, que tristemente falleció en el 2021, pues británico, tenía una tienda de vinos en la capital francesa. Y su socia era una estadounidense llamada Patricia Gallagher. En aquellos tiempos, en los años 70, los únicos vinos prestigiosos como grandes vinos, los vinos que alcanzaban grandísimos precios, pues eran los vinos franceses prácticamente. Y en segunda línea, pues algunos vinos europeos. Pero nadie consideraba que los vinos californianos de Estados Unidos o los vinos del Nuevo Mundo en general, ya sabemos que llamamos vinos del Nuevo Mundo los que no proceden de Europa, porque la vitivinífera es oriunda de Asia y de Europa, pues los colonizadores europeos llevaron la vitivinífera a los otros continentes y por tanto los vinos del continente americano, del continente africano o del continente de Oceanía, pues se denominan vinos del Nuevo Mundo. Y en los años 70 nadie consideraba que los vinos del Nuevo Mundo fueran vinos de primera línea en cuanto a calidad. Eran vinos, pues que sí, que algunos estaban bien, pero ninguno tenía reputación como buen vino. Hablando de vinos, mientras os hablo me voy a ir tomando una copa de un magnífico vino naranja. Vino naranja que no hay que confundir con el orange wine. Y es el motivo de por qué el orange wine no se puede traducir en España como vino naranja, porque vino naranja es una denominación protegida, andaluza, de Huelva, y por tanto no se pueden vender otros vinos que no pertenezcan a la denominación de origen como vinos naranja. De esto hablaré en un próximo vídeo. Pues tenemos en los años 70 en París a Steven Spurrier y a su socia Patricia Gallagher, y Patricia, norteamericana, le decía a Steven, en California se producen vinos magníficos, vinos que no tendrían mucho que envidiar a los grandes vinos franceses, a los vinos de primera línea franceses. Patricia hizo un viaje a California buscando los mejores vinos, guiada de la mano de una experta en vinos californianos, Joan Dickinson, una mujer californiana, pero con ascendencia francesa, se apellidaba también Dupuy. Entonces volvió a París entusiasmada, diciéndole: Steven, he encontrado unos vinos fantásticos que debería visitar la bodega y conocerlos. Steven hizo otro viaje a California, acompañado también por Joan Dickinson, y volvió maravillado y se trajo un conjunto de botellas, lo que él consideró que es lo mejor que había encontrado en California. Y precisamente en 1976, que era el año de celebración del bicentenario de la fundación de Estados Unidos, pues decide organizar una magnífica cata de vinos, donde quiere comparar esos vinos californianos que ellos encuentran de gran calidad con los mejores y más reputados vinos franceses. Y así organizan en el Hotel Internacional de París una cata que posteriormente se le llamaría, por el periodista George Tabor, se le llamó The Judgment of Paris, el juicio de París. Las bases para esa cata eran: la cata tenía que ser ciega, por supuesto, ningún miembro del jurado tenía que saber el vino que estaba catando. Todo el jurado de 9 miembros serían expertos de primera línea, todos franceses. Algunos, pues, reputados catadores, otros, pues, que estaban al frente, catadores que estaban al frente de organizaciones como la Organización de Denominaciones de Origen, Organización del Grand Cru francés, etcétera, etcétera. Los más reputados. Y allí se eligió 2 tipos de vinos que eran sobre los que se sometería la prueba: vinos de Burdeos
donde se compararían 4 grandes burdeos franceses con 6 vinos californianos tintos, de Cabernet Sauvignon básicamente, con mezcla de otras uvas, y 4 vinos franceses de uva blanca Chardonnay de la Borgoña, que se compararían con otros 6 vinos californianos, también de Chardonnay. Entonces se trataba de los blancos tipo Borgoña por una parte y los tintos tipo Burdeos por otra parte. A la prueba pues asistieron Bella Spurrier, que era la mujer de Steven Spurrier como fotógrafa para dar testimonio gráfico de todo lo que aconteciera, y George Taber, que ya lo he citado, que era periodista en París del Time, una famosa revista norteamericana, que luego escribiría un artículo sobre todo lo que pasaría allí. La prueba terminó y, ante el asombro absolutamente de todos los presentes, el vino ganador en blanco fue un vino californiano y el vino ganador en tinto fue un tinto californiano. Y de hecho, el conjunto de vinos, pues los estadounidenses, que se esperaba que no se acercaran ni de lejos a los grandes vinos franceses, pues no solamente no se acercaron, sino que resultaron vencedores y obtuvieron muy buenas calificaciones. Cata ciega, expertos franceses. En concreto, esos vinos, que voy a leer porque no los voy a aprender de memoria, pues en el conjunto de los vinos blancos de uva Chardonnay, los vinos más puntuados fueron, los 5 primeros más puntuados fueron los siguientes. El primero, un californiano, Chateau Montelena, de Napa Valley, del Valle de Napa, con 10 meses de barrica, y se sigue vendiendo hoy en día y se vende a un precio de $75 la botella. El segundo, francés, Meursault Charles Rouleau, Premier Cru de Côte d'Yvonne, de Borgoña, de 15 a 18 meses de barrica, y se vende actualmente en unos 120 euros. El tercero, americano, Chalon Vineyard, que se vende actualmente por $50. El cuarto, Spring Mountain, también californiano, que se vende por $75. Y el quinto, otro Premier Cru, Clos de Mouche, de Côte d'Yvonne, también de Borgoña, que se vende actualmente por 105 euros. ¿Qué conclusiones podemos extraer? Pues que de los 5 mejores vinos en cata ciega, pues 3 fueron californianos, de uvas Chardonnay blancos. Vamos a ver, y además son todos los americanos, se siguen vendiendo más baratos que los franceses por aquello de cría fama y échate a dormir. Ya he hablado de lo que es un vino de lujo en algún vídeo que citaré. Cuando a un producto de lujo obtiene una gran fama y reconocimiento, es muy difícil desbancarlo. Cuando alguien no solamente quiere beber un magnífico vino, sino quiere asombrar a todos porque pone en la mesa el vino más caro, pues elige un Grand Cru francés porque es más conocido mundialmente que un vino californiano, normalmente. Pero a partir de este día las cosas fueron cambiando poco a poco. Vamos a ver los tintos. Los tintos, el primer clasificado, un tinto californiano, Stags Leap, también de Valle de Napa, que cuesta actualmente unos 300 euros la botella. El segundo, un francés, Chateau Mouton Rothschild, un prestigioso primer Grand Cru Classé, que cuesta en primer, cuando sale de la bodega con su primer precio, sobre los 500 euros y que va aumentando según van pasando los años hasta alcanzar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros la botella. El tercero, también un gran vino francés conocido, el Chateau Haut-Brion, también Premier Cru Classé, que sale de primer precio en primer de la bodega en 650 euros. El cuarto, otro francés, Chateau Montrose,
Deuxième Cru Classé, que se vende actualmente por 230 euros. Y el quinto, un norteamericano, el Rich Montebello, que se vende por 250 euros. Cuando los resultados se conocieron, pues aquello fue un drama, porque parte del jurado francés decía que quería revisar sus puntuaciones y quería cambiarlas para favorecer a los vinos franceses, a lo que por supuesto Steven Spurrier se negó. Y cuando se hicieron públicas en el artículo las puntuaciones, pues muchos franceses se indignaron contra el jurado, y incluso los que tenían puestos oficiales al frente de denominaciones de origen o al frente de la asociación de Cru Classé le pidieron incluso que renunciaran a su puesto por haber malherido de esa manera a los vinos franceses. En fin, este día fue una patada en el trasero para la grandeur de la France, que estaban convencidos absolutamente de que los mejores vinos del mundo indiscutiblemente tenían que ser franceses, y en esta prueba se demostró que no. Y además se demostró a través de un jurado en cata ciega que todos los componentes del jurado, los 9, eran franceses. La prueba no pudo ser más clara y poner en evidencia el asunto de los vinos de primerísima calidad. De estos 5 tintos, 3 franceses y 2 californianos. Volvemos a ver los californianos más baratos hoy en día que los franceses, cría fama y échate a dormir, pero no hay que hacerse ilusiones, ninguno de ellos es una ganga. Nadie piense que va a encontrar un vino de 6, 10 o 25 euros y que va a estar al nivel de los vinos de primera línea. Estos tintos todos valen más de 200, 250 euros en primer precio de salida de bodega. Igual que los blancos, también cuestan todos de 70 a 80 euros para arriba. Las reacciones al juicio de París pues fueron enormes. Además del artículo en Time del periodista George Taber, pues el propio George Taber escribió un libro titulado así, The Judgment of Paris, el juicio de París. También se ha hecho una película en el 2008 en Hollywood que se tituló en inglés Battle Choke, el shock de la botella, y se ha traducido en español por Guerra de Vinos. En fin, la película tiene muchas mentirijillas y muchas falsedades. Claro, hay que darle a aquello un tono peliculero. Se obvian la figura de las mujeres en esta historia. Patricia, la socia de Steven, no aparece en la película. Joan Dickinson, que era la experta en vinos californianos y que lo guió, tampoco aparece en la película. El enólogo que elabora el vino tinto que resultó ganador, el Stag Leap Wine Cellar, no quiso salir en la película y se lo vio también prácticamente en la película, dándole realce básicamente al vino blanco norteamericano. En la película también aparecen los del jurado comentando, interpelándose y diciendo no me puedo creer que no había ningún comentario, todo el mundo estaba en silencio catando su vino, y hasta que no se dieron no se notificaron los resultados, nadie comentó absolutamente nada. Después aquello fue un estruendo. Lo que viene a decir este juicio de París es que Francia no tiene en absoluto la llave de los vinos de gran calidad, y a partir de entonces se pusieron a los ojos del mundo la gran calidad de algunos vinos estadounidenses, así como la gran calidad, porque arrastró a una búsqueda por otros países productores, sobre todo en el Nuevo Mundo, para ver que efectivamente Chile, Argentina, Uruguay, México, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, pues también pueden producir magníficos vinos, no solamente los franceses, son vinos también muy reputados cada día más. Los vinos del Nuevo Mundo en los últimos 20 años han tenido un impulso fantástico, y hoy en día nadie duda que se producen vinos de primera calidad en prácticamente cualquier país productor de vino. Francia no tiene la exclusiva ni la llave para producir vinos de gran calidad.
Se celebraron algunas catas posteriores porque hubo franceses que dijeron, bueno, pero es que cuando estos vinos se envejezcan y les pase 20 o 30 años, los franceses serán fantásticos y los estadounidenses no alcanzarán ese estado de magnificencia. Pues se celebró otra cata en 2006, donde volvió a ganar un vino norteamericano cosecha del año 70, o sea, que aquello no estaba fundado. En todos los países del mundo se producen vinos de grandísima calidad, lamentablemente caros. No existe la gran calidad a precio de ganga. Eso no existe ni en los vinos, ni en la ropa, ni en el cine, ni en el teatro, ni en nada que podamos pensar hoy en día. Que tengáis felices vinos.